Saludos, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase número 2 de Filosofía de la Educación Cristiana. Eh, por ahí háganme saber qué les ha parecido esta materia en su inicio, en su principio. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen acerca de esto? ¿Está agregando valor a su vida, a su llamado, a su ministerio, a su formación? Sería interesante por ahí conocer también un poco la aportación que ustedes estén por ahí añadiendo. Incluso si tienen algún comentario o algo que agregar, con mucho gusto pueden ustedes estar comentando. Hoy en esta segunda clase, segunda sesión, básicamente vamos a conocer lo que es la educación teológica continuada global o conocido universalmente como la herramienta ETCG, y de alguna manera lo que tiene que ver esto con lo que es la visión ministerial, y también conocer lo que es la herramienta MIMS, o lo que tiene que ver con tener una herramienta contextualizada. Voy a dejar de compartir y vamos a profundizar directamente en la clase. Bueno, hoy quisiera iniciar con un versículo bíblico que creo que nos va a ayudar muchísimo a entender hacia dónde queremos llegar. Recapitulando algunas cosas del video anterior, eh, quisiera iniciar con el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 36 al versículo 38. La escritura dice, leo desde el 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es lo que hacía Jesús. Eh, Dice el versículo 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y el versículo 38, que es el centro de lo que quiero compartir hoy: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eh, Quiero resaltar algo muy interesante. Eh, desde, desde dónde y a dónde queremos llegar nosotros con los congregantes, con los hermanos, con la congregación. Mencionaba la semana o en el video anterior que es muy importante tener un objetivo claro, una visión clara, reiterando que si no hay una visión clara, le diría lo que un escritor dice: si no tienes un objetivo, si no tienes una meta, seguramente ya llegaste. No significa que realmente estás teniendo los resultados, los dividendos, lo que deseas, lo que sueñas, pero seguramente ya llegaste porque no tienes a dónde llegar, no tienes una meta, no tienes un objetivo. Como iglesia, específicamente, como congregación, y es que esto tiene que ver con iglesia, con organización, no es solamente disparar flechas, sino tener un objetivo, una meta hacia dónde queremos exactamente apuntar. Si no, solamente vamos a tirar flechas y posiblemente va a caer en un punto, otra flecha va a caer en otro punto, otra flecha va a caer en otro punto, pero no hay un objetivo como tal, no hay una meta. Y si no la hay, pues no tiene sentido todo lo que hacemos. Es por eso de repente que parte de la sesión anterior hablaba un poco de lo que es el activismo. Hay un momento en el que si no tenemos una estructura de crecimiento, una guía de crecimiento, de repente vamos a convertirnos en una o iglesia o un cuerpo de Cristo, posiblemente activismo, si es en el mejor de los casos, es moverte por aquí, moverte por allá, pero no de forma sistemática, no de forma organizada, no de forma que te esté dando una formatividad, una formación o un resultado como tal. Tal vez te va a ir bien en algún momento, tal vez te va a salir bien algo y posiblemente vas a decir, ah, qué bueno, nos está yendo bien, pero
definitivamente no está siendo sistemático. Cuando es sistemático, posiblemente habrá momentos, te lo puedo contar por experiencia, que no veas resultados, momentos que tú digas, es que siento que no está pasando lo que queremos, siento que nos estamos atrasando, o siento que no está haciendo ese boom, o esa multiplicación, o esa fortaleza espiritual. Tal vez no lo ves, pero tarde o temprano aquello va a brotar. Porque espiritualmente, esto es 100% espiritual, lo que es educación cristiana es 100% espiritual, es como el sembrador, incluso la palabra de Dios dice, el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla y una semilla cayó en buena tierra, pero aún así cayendo en la mejor de las mejores tierras, lo primero que tiene que pasar es caer. La Biblia dice, si la semilla no cae y muere, no dará fruto. Entonces, el proceso es que cae la semilla, muere la semilla, y no sabemos qué está pasando debajo de la tierra, solamente Dios en su poder, Él sabe la metamorfosis que está ocurriendo, pero entre que muere la semilla y la tierra está ahí cubriéndola, ocurre algo que visiblemente pueden pasar 1, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 2 meses, no sé, dependiendo del tiempo y los que conocen de campo, pero en algún momento esa semillita se va a ver que brota algo. Ni siquiera es un fruto, no es algo, diría, grande, no es algo que tú dices, ya me está dando sombra, no, es una ramita quizás, pero ahí va, es el inicio de algo que ya empezó. Tal vez te vas a desesperar, posiblemente tú vas a decir, es que ya quisiera que diera fruto. Tranquilo, tienes que hacer el proceso normal, natural, estar cuidando, estar echando agua, estar abonando, no sé, lo que haya que hacer. Eso es algo sistemático, algo ya programado. Donde yo me encuentro, hay gente de campo que me explica un poco el proceso y tienen que ir, pase lo que pase, tienen que ir, quitar la maleza, quitar lo que no sirve, seguir hasta que de repente aquello sigue creciendo, creciendo y de repente un momento a otro crece y luego empieza a dar fruto, puedes cosecharlo, todo es parte de un proceso. Te diría otro principio que es importante, todo lo que está sano tiende a crecer y multiplicarse. Si no está sano, no crece y no se multiplica. ¿Cómo explico esto? Bueno, directamente en el campo con lo que es la siembra, cuando hay maleza, cuando hay plagas, eso está impidiendo el crecimiento, el desarrollo y los frutos. Pero de forma natural, yo recuerdo haber tenido un joven, bueno, un niño en su momento, en la congregación que ya tendría sus 13 años y la verdad que este niño no se le notaba la edad, se veía muy pequeñito, se vería de tal vez 8 años y no exagero, de verdad que es sumamente delgadito, acabado. Lo que pasa es que casi desde que nació estuvo muy enfermo. Entonces, los papás lucharon mucho con él médicamente hablando hasta que Dios hizo el milagro. Dios hace el milagro y lo que el niño no creció en estos 13 años, Dios hace el milagro y en meses desarrolló de una manera impresionante que se empezó a ver grande, fornido. Hoy es papá, tiene hijos y eh, vuelvo al principio. Cuando algo no está sano, no crece. Diríamos nosotros, pero ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué mi vida ministerial no crece? ¿Por qué donde me encuentro no hay un crecimiento y una multiplicación? De una forma muy eclesial hablando, bueno, tenemos que regresar a los principios. Este versículo está hablando algo muy importante. Rogad al Señor de la mies. Escucha, vuelvo a leer un poquito desde el 35. Dice, recorría Jesús, y ahí tenían los discípulos, Jesús y los discípulos, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El único que era capacitado, habilitado, tenía el respaldo y la autoridad para hacer esto era Jesús, no había nadie.
Jesús estaba formando discípulos, estaba educando, estaba enseñando a su gente, a sus seguidores, para transferir lo que él tenía hacia ellos. Así que en este momento Jesús lo hacía con los 12, ellos lo estaban viendo, estaban escuchándolo, estaban aprendiendo. Había cuatro cosas, me parece, ya lo comenté en el video pasado, si no lo vuelvo a reiterar, es algo que realmente tenemos que interiorizarlo porque esto es una, diría como una fórmula, pero bíblica totalmente de Jesús, que va a ayudar a multiplicar, que va a ayudar a formar el objetivo que nosotros queremos. Jesús se relacionaba con ellos de tal manera que un aspecto importante en la formación de discípulos en la formación de este versículo que leemos, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. O sea, estos obreros, estos discípulos, o estos discípulos obreros, o estos siervos líderes, como lo quieras llamar, pero bíblicamente hablando, obreros, discípulos, fueron formados de forma intencional de parte de Jesús, primero, por medio del aspecto relacional. Segundo, Jesús daba instrucciones. Jesús enseñaba a ellos, incluso pasó más tiempo enseñando a los discípulos que haciendo milagros, sanidades. A una estadística por ahí, de acuerdo a algunos teólogos, prácticamente mencionan que Jesús pasó entre el 70 y 80% más tiempo con los discípulos. La Biblia habla que él estuvo públicamente con ellos, pero la Biblia específicamente habla que había momentos que Jesús se apartaba, Jesús estaba con los discípulos, porque a ellos les enseñaba, incluso cuando predicaba públicamente el mensaje era general, pero los discípulos los apartaba. Ellos le decían, no entendimos nada. Y Jesús les explicaba las parábolas. Jesús tenía un tiempo intencional con ellos. Jesús daba las instrucciones. Jesús se relacionaba con ellos. Tres, Jesús les daba la oportunidad de que tuviera una experiencia. Así que los mandó de dos en dos. La misión de los 70, la Biblia nos lo enseña, en que ellos fueron y Jesús les dio instrucciones donde vayan, no se lleven alforja, no lleven esto, no lleven agua, y si los reciben, digan la paz de Dios con ustedes, y si no, pues la paz de Dios se recoge, algo así por el estilo. Entonces, Jesús daba instrucciones, Jesús se relacionaba con ellos, Jesús les daba la oportunidad para tener una experiencia, confiaba en ellos. Finalmente, ellos tenían una experiencia espiritual. Jesús enséñanos a orar, Jesús les enseñó a orar, Jesús los llevó con él mientras hubo el momento de la transfiguración. Jesús, vaya, literalmente estuvo con ellos, los acompañó, los guió, les modeló el camino, fue la inspiración a ellos. En este versículo, él recorre las aldeas con los discípulos, lo están viendo, están siendo enseñados, instruidos, tienen relación, estos cuatro aspectos fundamentales. Y recalco en estos porque creo que cuando diseñamos nuestro programa importante, en todo lo que hagamos, diseñamos estos cuatro aspectos. Si estuviéramos de forma presencial, buscaría la manera de que interactuáramos, de que ustedes hicieran algo, enseñarles algo, luego preguntarles, hacerlo un poco más, buscando tener estos cuatro aspectos fundamentales en la formación, que es muy, muy, muy muy bueno esto, con buenísimos resultados. Ahora, Jesús recorre las aldeas, está con los discípulos y dice el versículo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, ¿cómo estaban las multitudes desamparadas, dispersas? Dice la Biblia que él recorría predicando el Evangelio del Reino, predicando para empezar el Evangelio del Reino, sanando enfermedad y sanando toda dolencia. Estas tres cosas Jesús las hacía. Predicaba el Evangelio del Reino, sanaba toda enfermedad y sanaba toda dolencia. Incluso hay algo muy importante. La mayoría de las personas quisieran hoy primero ser sanadas y luego lo demás. Bueno, la Biblia dice que el proceso que Jesús hacía era predicar el Evangelio del Reino, sanaba enfermedades y sanaba toda dolencia. Creo que podría considerarse como un camino importante antes de recibir el milagro o lo que estamos buscando. Es importante escuchar el Evangelio del Reino y Jesús va a hacer el resto. En este versículo
cuando nos dice la Biblia, las multitudes, tuvo compasión Jesús de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es que estas ovejas o estas multitudes, estas personas, vivían desamparadas, vivían con enfermedades, con dolencias, pero lo peor es que vivían sin la oportunidad de escuchar el Evangelio del Reino. Así que Jesús hacía lo que podía porque recordando esto, Jesús era 100% Dios, tenía el poder, la autoridad, el respaldo, hablaba lo que el Padre le decía que dijera, hacía todo ello, pero era 100% humano. Eso significa que estaba limitado por el tiempo, por el espacio, estaba limitado por la fuerza, estaba limitado incluso por las 24 horas, estaba limitado lo que cualquier persona estaba limitado. Jesús tuvo que haberse enfermado, Jesús también se cansaba, Jesús tenía hambre, Jesús tenía que dormir, Jesús, incluso a pesar de ser 100% Dios, nos enseñó el poder de la oración. Él oraba y comunicaba con el Padre, era la manera en que Él nos enseña y todos son los cuatro aspectos, lo relacional, lo espiritual, los que he mencionado, pero nos dice algo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Así que uno de nuestros objetivos como líderes, como eh, aunque seamos hermanos de la congregación, si Dios te está trayendo aquí para enseñar, para capacitarte, es porque Dios tiene planes contigo para que te conviertas en una herramienta, en una voz, en un eco de Dios, no que te pongas en contra del liderazgo, al contrario, que vayas al liderazgo y sumes valor a lo que ya hay, que a través de lo que Dios te está regalando puedas tener una cosmovisión de hacer equipo, de hacer sinergia, porque Dios dice estas palabras: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Un amigo dice de esta manera, cuando hablamos, dice ser equipo y no equipaje. O sea, si Dios te está enseñando, si Dios te está capacitando, es para que hagas equipo, no para que dividas el equipo, no para sumar, no para restar, para multiplicar, no para dividir. Entonces, Dios nos está enseñando: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Uno de los objetivos primordiales para nosotros es que haya obreros. Reitero, Jesús no vino a ser cristianos, vino a ser discípulos, discípulos obreros. Hoy posiblemente la palabra discípulo no lo usamos mucho, pero usamos líderes. Eh, esa palabra de líder es un obrero. No es alguien que tiene solamente un privilegio, sino es alguien que tiene una gran responsabilidad. Rogad al Señor de la mies que envíe obrero. ¿Por qué Jesús dijo eso? Dice, la mies es mucha, la mies es mucha, la necesidad es mucha, el trabajo es demasiado grande, necesitamos más obreros, más personas. De repente, cuando es uno el que hace, llega el punto en el que se cansa. Conozco el testimonio de un par de misioneros que fueron enviados a una parte de la ventana de 1040, donde predicar el evangelio puede costar incluso la vida y no lo pueden hablar tan abierta y públicamente como algunos casos que sí se puede. Eh, Ellos era un matrimonio, fueron, después de un año, hablaron por teléfono, pudieron comunicarse con sus líderes que los habían enviado. El proyecto era para 3 años, pero ellos mencionaron y dijeron: no aguantamos, no soportamos, la presión es demasiada, nos sentimos secos espiritualmente, sentimos que no podemos avanzar, quisiéramos regresar, estar unos meses, llenarnos de Dios para volver a regresar. Este es nuestro llamado, lo sabemos, amamos este lugar, estamos apasionados, pero es una carga enorme e inmensa. Expresaron esto ellos: un matrimonio, dos personas, para 30 millones de personas, no aguantamos. Por favor, regrésennos y denos la oportunidad de volver a retomar lo que hemos hecho, pero necesitamos llenarnos. Esto fue, cuando lo escuché, quebrantó mi corazón, porque eh, tal vez no tienen nombre, no tienen un apellido, tal vez no tienen una imagen para nosotros, pero hay muchos siervos de Dios, misioneros que para mí son héroes de la fe, que dejaron su contexto, su nación,
dejaron su familia para irse a sembrar la palabra de Dios, donde nadie va. Eh, y cuando veo este versículo y recuerdo de ellos, es la mies es mucha, el trabajo es mucho. Donde tú te encuentras, sin importar la ciudad, sé que aunque haya cristianos, hay mucho trabajo espiritual. En México, lo mencioné la semana pasada, 126 millones para posible 13 millones de cristianos. Eh, Estamos por alcanzar o necesitamos alcanzar 113 millones de personas. O sea, 113 millones de personas es un mundo de personas, un mundo de gente con diversas formaciones, diversos pensamientos. Y lo peor que en este tiempo que estamos viviendo, el grupo que más está creciendo, hay un marcado, una balanza muy marcada e inclinada sobre el catolicismo. Ellos tienen el mayor número de creyentes, aunque de nombre en algunos casos. El cristianismo avanzó del último censo al actual, avanzamos un cierto porcentaje, pero el que más empezó a crecer fue el porcentaje de los jóvenes adolescentes bautizados por gobiernos como los que ni estudian ni trabajan. Este sector, eh, estadísticamente, pues no estudian, no trabajan, pero tampoco están interesados en Dios. No se consideran ateos, no están en el rubro de ateo, pero está en el rubro de los que hoy no tengo tiempo, mi familia sí cree, pero no- reitero, no son ateos, pero ese número ha crecido muchísimo, pasó de ser 0% prácticamente a un 5% de la población, es bastante eso. Eh, y hoy me doy cuenta que es el sector que de alguna manera hoy puede poner o quitar reyes por el voto. Eh, ese es el grueso que tiene la oportunidad de decisión, que están por cumplir 18 o ya los cumplieron, pero no están interesados en Dios. En algún momento tal vez lo van a estar. Eh, a lo que yo voy es que donde nos encontremos hay y habrá siempre una gran necesidad de Dios. ¿Qué necesitamos? Pues rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí está un plan de acción, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Algo que yo comparto a mi congregación y conmigo personalmente lo tengo, bueno, la congregación que Dios me permite pastorear. Y lo animo a todos ustedes hoy, eh, es pues intentar poner lo que es eh, la alarma de nuestro celular a las 9:38 de la mañana mínimo. Si puedes, 9:38 de la mañana y 9:38 de la noche, sería fantástico. Y cuando suene la alarma, poner por ahí, orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, que tu oración sea: Señor, manda obreros. Padre, manda obreros. Manda obreros. Manda obreros a la congregación donde yo me encuentro. Manda obreros a mi ciudad. Manda obreros, Padre, donde hay necesidad. En México mencioné que hay un lugar que se le conoce como el Círculo del Silencio, donde hay un menor porcentaje de cristianos en todo México, entre el 2 o menos del 2% de creyentes. Entonces ahí, Señor, a ese lugar te ruego que envíes obreros. Solo pide eso, no tienes que demorar mucho tiempo, puedes ir caminando y suena el celular y en tu mente, Padre, te ruego que envíes obreros. Unámonos a esto porque es algo que Dios nos lo aconseja, nos dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si eres un líder o un ministro o un pastor, seguramente te das cuenta que necesitas gente que te levante los brazos, más líderes comprometidos. Eh, ¿Qué podemos hacer, Señor? Envío obreros. Oro para que envíes obreros. Esa ha sido mi oración, ha sido mi clamor durante muchos años y, y he visto la mano de Dios. Hemos estado orando, pero ok, ya estamos orando, ahora hay que diseñar un plan para lograrlo. Mencionaba que de 10 personas que tengamos en una congregación, nuevos creyentes,
Si solamente vienen a la congregación domingo y entre semana, las 2 veces o 3 veces que tengamos servicio, ¿cuál es la probabilidad de que estos dos, tres, de estas 10 personas que vengan a la iglesia, imaginemos que nunca falte, se conviertan en altos líderes? Eh, Estadísticamente hablando, si no se hace más nada, posiblemente de esos 10 van a salir uno o dos. Es bueno finalmente, pero hay un 8 que se está quedando por ahí. No digo que se van a dedicar al pastorado, no digo que se van a dedicar el tiempo completo, pero que van a ser instrumentos útiles porque son corazones dispuestos para el servicio, para servir, para involucrarse, tal vez 2 de 10, o sea, un 20%. Pero cuando formamos un plan, cuando diseñamos un plan, cuando tenemos un plan que tiene que ver con la filosofía de la educación cristiana, la brecha se reduce y lejos de tener posiblemente eh, dos solamente, posiblemente tengamos 8 de 10. Es más, con 5 de 10 vale la pena. Con 6 de 10 habrá valido la pena. Con el simple hecho de tener más de dos, eh, habrá valido la pena tener la intencionalidad. De eso se trata filosofía de la educación cristiana. Eh, la escritura, bueno, dice, recuérdales mis palabras para que aprendan a temerme. Eso es lo que de alguna manera nos enseña la Biblia, que nosotros enseñamos la palabra. David dijo, venid hijos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré. O sea, es tomar el tiempo para enseñar. Jesús enseñaba con autoridad y con ejemplo. El Espíritu Santo nos enseñará, nos guiará hacia toda verdad. Eh, Su palabra dice que lámpara es a mis pies, su palabra iluminará mi camino. En Isaías capítulo 54 versículo 13, este me encanta, dice, a todos tus hijos y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Eso me encanta. O sea, nosotros solamente somos canales, vamos a ser únicamente menos instrumentos, pero el que va a enseñar es Dios. Él es el que está encantado de poder enseñar, de poder transmitir las palabras. Y dice, y Jehová, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, cuando nosotros enseñamos la palabra, lo que va a estar ocurriendo es que van a recibir paz. Me encanta cuando algunos de los hermanos o cuando uno predica la palabra, le dice, pastor, hoy sentí que estaba recibiendo vida, me sentí avivado por la palabra. Gloria a Dios por ello, porque es el efecto del poder de la palabra cuando enseñamos, cuando estamos con ellos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, lo que yo ya te enseñé, ahora dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, en Mateo, cuando estoy hablando acerca de Jesús, que él recorría las aldeas con los discípulos, tiene compasión de ellas porque pues esa gente está desamparada como ovejas que no tienen pastor, no tienen el evangelio del reino, están enfermas, tienen dolencia y solo Jesús lo está haciendo, no hay nadie que más. En alguno de los versículos dice la Biblia que toda la noche vinieron a Jesús, le trajeron los enfermos, los cojos, todas las personas que tenían todo los tipos de dolencias y enfermedades y toda la noche estuvo orando por ellos y hubo milagros. Y eso está fantástico, es fabuloso, pero era uno. Jesús se cansaba, Jesús no podía continuar. Los discípulos estaban ahí solo viendo, algunos medio, bueno, sorprendidos por lo que Jesús hacía, por el poder, por todo esto, pero solamente era él. Vemos en algún momento se encuentra Jesús, bueno, ya no está Jesús, solo está Pedro, y Jesús entró al templo muchas veces. Ahora está Pedro subiendo al templo a la hora de la oración y está a un cojo ahí pidiendo limosna y Pedro le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda, y se levantó y anduvo. Y mi pregunta o reflexión es, ya llevaba tiempo ahí, Jesús no habría ido, posiblemente fue, pero, Jesús estaba limitado. A los que tenían la oportunidad de moverse, desplazarse, como la mujer samaritana tuvo, perdón, como la mujer de flujo de sangre tuvo su milagro.
pero Jesús se multiplicó en los discípulos. Ahora los discípulos iban a más lugares y podían reproducir tanto la enseñanza, el modelo, los milagros, las sanidades. Por eso es muy importante de que nosotros tengamos muy en mente, muy en claro algo. Filosofía de educación cristiana nos va a ayudar específicamente a que nosotros podamos diseñar un plan, en que nosotros podamos tener eh, o evitar otros errores o tal vez evaluar lo que ya se ha hecho, ver si está teniendo efectividad, si está funcionando, si realmente está reproduciendo líderes ministros. Mencioné la semana pasada que una fórmula muy buena que dio muchos frutos durante muchos años era que las personas pues dejaban lo que hacían, incluso en algunos casos hasta los estudios, se iban a una formación teológica muy bueno, dio frutos, ministros en toda la República Mexicana, en diversos institutos y seminarios, pero hoy en el tiempo actual no todos tienen esa oportunidad de ir. Nuestras congregaciones tienen que tener la capacidad para poder ayudar a las personas, para poder guiarlos, para poder formarlos, para poder reproducir y multiplicar lo que pues, Dios nos ha enseñado, tener obreros y reproducir discípulos. Jesús incluso dijo, id a ser discípulos, enseñándoles. Entonces, parte de todo esto. O sea que nuestro objetivo, eh, ser como Cristo. eh, Efesios 4 versículo 13 lo declara hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vuelvo al punto, como que no he salido mucho de aquí porque quiero que quede bien centralizado en tu vida, en tu mente, en tu corazón, interiorizado. Filosofía de la educación cristiana o educación cristiana tiene como objetivo llevar a un cristiano que es 100% no conoce nada, un cristiano recién convertido, un nuevo creyente, o incluso un creyente de años, toda la vida ha estado en la iglesia, pero no ha multiplicado sus dones, que no ha desarrollado, no importa eso. Estás en este punto, no importa, solamente eres una persona que sí conoces porque has estado en iglesia, pero no has destacado mucho. Entonces, quiero llevarte desde este punto cero o uno hasta que te encuentres a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo logramos esto? Eh, Hoy te encuentras aquí, un asistente únicamente, pero quiero que desarrolles todos tus dones, talentos, que crezcas, que madures y que tú puedas multiplicarte y reproducirte y lograr básicamente varias cosas. Una, transformándote, o sea, que Dios te transforme, que seas transformado, que seas un, te lo diría de esta forma, un obrero, discípulo transformado. Un obrero, discípulo transformado. Un líder, siervo transformado. Cualquiera de los dos términos. Un discípulo, obrero transformado o un líder, siervo transformado. Tiene que ver con tres aspectos que mencioné la semana pasada: el aspecto de la mente, el aspecto del corazón y el aspecto de las manos. Estas tres cosas son revolucionadas o revolucionarias. Tengo un mentor que se llama John Byler. Te animo a que busques libros de él, dos libros poderosísimos: El corazón del líder cristiano y eh, no recuerdo ahorita el nombre del otro libro. Ahorita los busco y te los voy a compartir. Tengo justamente los dos libros: El corazón del líder cristiano, John Byler. Es El corazón del líder y El arte del liderazgo. Buenísimos. Justamente, él cuenta una, una experiencia. Él se encuentra en África, está misionando, se casa allá
le gusta escribir, meditar, reflexionar, pero apasionado por el crecimiento de la iglesia, por la multiplicación de la iglesia, por la expansión. Y menciona él que, que vio a un pastor que estaba siendo exitoso y ve que este pastor pues, era un pastor que había ido por instituto, tenía teología. Y él dijo, bueno, yo creo que va por ahí el asunto, creo que es importante que un pastor sea muy, muy, muy preparado. Pero luego conoció a otro que no tenía cero preparación teológica, formativa, eh, pero era un hombre apasionado por Dios, por la obra y estaba siendo exitoso. Y otros que también habían pasado por muchos estudios y no eran exitosos y numéricamente hablando y esto. Entonces, ve él que ese no era el camino, o sea, no es meramente el conocimiento. Eh, reflexiona que lo que está pasando, ocurriendo, y siente guiado por Dios justamente a meditar en tres cosas que fueron los que vio él que empezó a dar muchos frutos en África, se empezó a modelar para muchos otros lados. Hoy en día es la base de lo que es justamente la filosofía de educación cristiana, en lo que estamos viendo nosotros de educación teológica continuada global. Eh, la educación teológica continuada global enseña justamente estos tres aspectos: cabeza, corazón y manos. Cabeza, mente, corazón, manos. Mente o cabeza es conocimiento, corazón tiene que ver con el carácter y las manos tiene que ver con las habilidades. En su historia él menciona que conoció personas con muchas habilidades, pero se dio cuenta que muchas personas que tenían habilidades, abrían puerta, iba muy bien, pero de repente lo que estaban haciendo, ¡pum!, se caía. Vio personas que tenían un vasto conocimiento y yo creo que hoy en día la iglesia se ha enfocado mucho en abastecer el conocimiento, que ojo, eso es bueno. Realmente todo lo que estamos haciendo es guiar hacia el conocimiento. Yo te estoy transmitiendo información que finalmente enriquece el conocimiento, basado en la palabra, basado en experiencia, basado en aquello que incluso Dios directamente va a hablar a tu vida o ha estado hablando antes de todo esto y justamente ahora con esto que le agrega valor a tu vida. Pero se dio cuenta o es perceptible que cuando una persona está llena de conocimiento y llena de conocimiento, de repente el conocimiento lo hace orgulloso, lo hace alguien sobrevalorado, alguien que me ha tocado a mí, comparto la visión de una estrategia de multiplicación y hay personas que me dicen, ¿y eso en qué me puede servir? ¿Qué me puedes enseñar? O sea, ya cuando me dicen eso y hasta cruzado de brazos, directamente entiendo que estoy en el lugar equivocado, hay un corazón cerrado porque hay una mente que cree que lo conoce todo. Por eso es muy importante evaluar nuestros resultados. Hay quien cree que tiene el mejor contenido y que le está funcionando, pero puede que tenga el mejor contenido, pero no meramente está dando el resultado que se desea o que se espera tener. Entonces, en esta reflexión, John Bayer menciona que hay personas que tienen mucho conocimiento, pero un corazón orgulloso, o hay que tienen excelentes habilidades, pero no tienen cero conocimiento. Entonces, cuando le preguntan, ellos echan a perder todo porque no tienen información, cómo continuar con aquello que están haciendo por medio de sus habilidades. Entonces, eh, en este estudio se concluye que tres cosas son importantísimas. Imagínate un banquito que tenga tres patas, como la silla. En vez de una silla, un banquito que tenga tres patas, eso representa la vida de una persona, las tres patitas. Si ese banquito con tres patas le quito una pata, tiende a caerse.
No importa qué pata le quites, se tiende a caer. En el próximo video que tenga te voy a traer un banquito que yo justamente tengo porque explico esto en otras sesiones, en otras clases. Eh, y sin importar cómo esté ese banquito, si le hace falta una patita, va a caer. ¿Qué significa? Si te hace falta conocimiento, vas a caer. Si te hace falta habilidades, vas a caer. O sea, va a ser insuficiente. Tienes que llenarte de habilidades, tienes que aumentar tu capacidad. Tal vez ya también lo mencioné en el video anterior, pero eh, hay personas que dicen, ¿por qué Dios a uno les dio cinco, otro tres, otro uno? La Biblia dice, le doy conforme a la capacidad. Si tú quieres más, necesitas aumentar tu capacidad. Si tú quieres más crecimiento, necesitas crecer en tu capacidad. ¿En qué áreas? Conocimiento, cabeza, carácter, que es tu corazón, habilidades, que son tus manos. ¿Cómo comprobamos bíblicamente eso? Dice 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. A Dios le encanta alguien que tenga un carácter. O sea, veamos a Saúl, había fallado. Es justamente Samuel hablándole a Saúl que ya Dios lo ha sustituido. Termino de leerlo. Mas ahora tu reino, esas palabras que está hablando Samuel a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, David, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No obedeció, sabemos esa historia, así que Saúl es desechado, pero hablando un poquito entre ellos, David, la diferencia entre ellos. eh, Saúl había fallado y Saúl le dice, Samuel, ora por mí para no ser avergonzado en público. No, esas fueron las palabras, o sea, públicamente quiero ser honrado. David no le importó lo público, David dijo, solo vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, para David no era más importante otra cosa más que tener esa comunión con Dios, tener esa llenura de Dios, estar conectado con Dios, ser lleno de Dios. Eso es más importante. Simplemente uno tiene un corazón orgulloso y uno tiene un corazón transformado, humilde, sencillo. Salmo 78, versículo 72. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. La integridad de su corazón. Ahí vamos a encontrar nosotros pues, carácter. Como tarea, aprovecho de mencionártelo, hazme una lista de todos los aspectos que puedas encontrar acerca de la cabeza, la mente, conocimiento, todo ello. Todo lo que puedas encontrar acerca de él, lo que es el corazón o el carácter, lo que representa el corazón representa pues, el carácter, la integridad, la bondad, la mansedumbre, o sea, todo eso tiene que ver con el carácter. Y yo, todo lo que tiene que ver con las habilidades, todo lo que con tus manos puedes hacer, las puertas que se pueden abrir. Haz una lista de los tres y lo envías en PDF. Es parte de la tarea. Así como un resumen de esta sesión. Eh, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Puedes sacarlo bíblicamente también. Ahora, ¿cómo pastoreó David al pueblo? Con las habilidades de sus manos, con las pericias, con esas habilidades. ¿Cómo venció a Goliat? Con las habilidades de sus manos, con la onda. eh, Cómo Moisés gana al pueblo cuando Josué estaba peleando. Josué estaba dando las pechos, perdón, estaba dándole las balas bueno, puso su pecho a las balas, estaba peleando directamente. Pero Moisés tiene las manos levantadas. Moisés es el que estaba clamando, Moisés es el que estaba levantando, adorando, exaltando. Moisés, por medio de la habilidad de la oración, por medio de la humildad de su corazón, al reconocer que en Dios lo iba a lograr y al conocer que si él levanta sus manos, si él se humilla en carácter delante de Dios y clama a Dios,
Dios va a responder. O sea, estas tres no tienen que estar separadas, tienen que estar juntos. Por eso, en el diseño que vamos a emplear, tenemos que hablar o tenemos que transmitir conocimiento, porque el conocimiento finalmente te va a ayudar, te va a bendecir. La palabra enseña las palabras, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y les enseñarás todas las cosas para que guarden todas las cosas que ellos he mandado. Es de la cabeza al corazón, o sea, pero es enseñar el conocimiento, pero también enseñar la humildad, enseñar el carácter transformado, enseñar el poder del pedir perdón, que tiene que ver con humildad, con sencillez, y eso finalmente con nuestras manos, todo fusionado. Entonces, en esa escena de Moisés con las manos levantadas, Moisés sabía que en Dios encontraba respuesta, levantaba los brazos como una señal de adoración y humildad, y finalmente, quebrantado y humillado, oraba, adoraba y clamaba a Dios. Las tres o esos tres aspectos fusionados. Romanos 15:14, el apóstol Pablo dice estas palabras: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de vosotros, que vosotros mismos o de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Eso de que estás lleno de bondad, ¿dónde se encuentra? ¿En la mente, en el corazón o en las manos? Estás lleno de bondad. ¿Es la mente, la mano, el corazón? Estar lleno de bondad es el carácter, es la parte de tu ser, de tu corazón. Pero luego dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad en el corazón, llenos de todo conocimiento en su mente, de tal manera que puedes amonestaros los unos a los otros. ¿Qué vemos ahí? Vemos los tres activados en acción. Estás lleno de bondad, tu corazón, del conocimiento, y cuando tienes estas dos, activas las habilidades, de tal manera que ahora puedes, por medio de la bondad y por medio del conocimiento, amonestar, exhortar. O sea, tienes la habilidad para hacerlo y lo vas a hacer de manera correcta. La amonestación, la exhortación. El final de la exhortación justamente es no herir a las personas, no es dañar a las personas, es al contrario, regresar, acercarlos a Jesús. La exhortación para nadie va a ser hermosa, bonita, pero cuando alguien que está lleno de bondad y del conocimiento, lejos de que la persona rechace ahora, una persona que se va a acercar a Dios. Habilidades. David pastoreó con las pericias de sus manos, con las habilidades, con lo que él ahora hacía. Por un momento piensa en un líder que admiras. ¿Qué es lo que hace admirable a ese líder? Piensa en un líder. Eh, si ya lo pensaste, cuéntame un momento y dime qué es lo que ha hecho que esa persona tú la admires y te gustaría pasar un buen tiempo con él. Una mañana, una tarde, una comida, una cena. Cuando pensamos en alguien, siempre normalmente va a ser el carácter, que tiene que ver con sus consejos, con su integridad, con su visión. Y cuando esta persona habla, te está elevando, te está sumando, te está inyectando fe, te está transmitiendo algo. Anhelo y deseo que cuando la gente te vea a ti, te admire y que digan: yo quisiera ser como él. Se oiría arrogantísimo esto, pero es con toda la humildad y la sencillez. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Estoy hablando de que no solamente seas una persona con la mente, sino que eres una persona con mente, corazón y manos. Que serás como ese taburetito, ese banquito de tres patitas que puedes sostener. eh, yo tengo ese banquito de madera, tres patitas. Si las pongo bien, puedo hasta pararme encima. Es algo pequeño, pero me puedo parar encima. Significa que esas tres tienen la capacidad de sostener. Pero cuando una de las tres no, ni forma de cómo pararte. O sea, tantito y se cae y derrumba todo aquello. Pero es muy importante qué es lo que nos estamos llenando: el carácter, conocimiento y habilidades. Así que muy importante recordar esto. Dios
se va a fijar en el corazón. El mundo se fija en las credenciales, en el currículum, pero Dios se fija en el corazón. Dios dijo a Samuel, yo no veo lo que todo el mundo mira, yo veo el corazón. Así que Dios nos está llamando justamente a esto, hacia dónde, hasta dónde podemos nosotros lograr impactar, hasta dónde vamos a poder abarcar, lo va a determinar la mente, el corazón y las manos. Como persona, estas tres son fundamentales. Como iglesia, como congregación, estas tres son fundamentales. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo desarrollarlo? Eh, Justamente aquí viene lo que es el significado de la educación teológica continuada global. La ETCG, que es la educación teológica continuada global, es un modelo de formación teológica accesible. ¿Qué significa accesible? Que cualquiera puede tener la disposición de ser formado. Eh, Reitero, antiguamente la iglesia mandaba a institutos o universidades teológicas o formación teológica. Requerían la firma del ministro, eran aceptados y ya. Hoy en día es que existe lo anterior, pero las necesidades hoy en día están impulsando, animando, inspirando que cada iglesia tenga su propia educación teológica continuada global, o sea, que sus miembros, sus congregantes tengan la oportunidad de ser formados de forma accesible, cercana a ellos. Eh, Después de la pandemia se activó mucho lo virtual. Está bien, aquí tenemos algo virtual. Pero si directamente en la congregación donde te encuentras pudieses tenerlo de forma presencial, fantástico, ¿eh? Eso te va a dar mucho más eh, posibilidades y habilidades para desarrollar un músculo muy fuerte de discipulado, de obreros transformados. Así que es un modelo de formación teológica accesible, contextualizada y continua. Ahorita voy a explicar ello. Diseñado para equipar líderes y discípulos transformados dentro de su propio entorno ministerial, con el acompañamiento de mentores, de facilitadores, de líderes, de maestros que puedan guiar aquello. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, lo primero es teológico. Significa que está centrada en la palabra. Todo lo que vamos a hablar tiene que estar centrado en la palabra. La semana pasada hacía la comparativa lo que es la educación secular versus formación cristiana, espiritual, teológica. Entonces, en la teológica es centrada en la palabra de Dios. Continuada o es educación teológica continuada porque no se detiene. El aprendizaje es un estilo de vida. Hoy vas a ver muchas iglesias que tienen algo más o menos así como que eh, bueno, te voy a decir la que tengo yo. Es justamente la primera palabra, yo lo tengo en tres niveles. La primera palabra que yo manejo es la palabra engendrar, o sea, son los recién cristianos, los que están llegando a la iglesia. A ellos, a ellos, solamente yo les doy cuatro estudios diferentes. Les doy Mateo, Juan, se la meta uno, se la meta dos. Estos cuatro son de la Liga Bíblica. Más o menos son como 3 meses por todo. Pero el primero es un mes, el otro como mes y medio. No, un mes. Son cuatro clases, terminan. Este tiene como 6, 8 clases y este también. Entonces, imaginemos 8, 8, 16. Son un mes, 2, 3, 4 meses aproximadamente. No doy más. A partir de aquí, vamos para la formación para el bautismo. Si se bautizan, activamos el siguiente estudio. Por eso es continuado.
Y en ese otro estudio es otro nivel, son los engendrados, son los que, no, perdón, son los engendrados, ahora hay que entrenarlos. En esta parte de entrenar, para mí, yo lo digo contextualizado de mí, lo que yo he hecho para nosotros en la congregación. La palabra engendrar tiene estas cuatro. eh, si es un hermano bautizado, automáticamente pasa al segundo nivel. Si no, el bautismo, y si no se bautiza y se queda, ¿va? Que vaya a la iglesia el tiempo que quiera, establezco algún principio ahí, nos comprometemos con quien se compromete con Dios. O sea, vamos a ayudar, visitar, cuidar, hacer todo lo posible, sí podemos. Pero con el que está comprometido con Dios, ahí no es sí podemos, es sí o sí vamos a buscar la manera de sí o sí apoyar, ayudar, fortalecer, restaurar, ayudar, cuidar, todo lo que tenemos que hacer porque este hermano lo requiere, lo necesita. Con este hermano nos ha comprometido, así que vamos a buscar comprometerlo, pero mientras eso ocurre, hay quienes están totalmente comprometidos. Están en la parte de engendrar, cuatro estudios, después el bautismo, la parte de entrenar, otros cuatro estudios que tiene que ver con madurez espiritual, conocer la doctrina a profundidad, empezarlo a educar con la parte de pertenencia, en el cual dice, yo voy a, bueno, en la iglesia hacen esto, no, espérate, no es la iglesia, en mi iglesia, ese es el término que manejamos, el término de pertenencia es mi congregación, mis hermanos, no los hermanos. Eh, Estamos intentando pasar de ser engendrado ahora, ahora la parte de madurez, en el cual es tu congregación, es tu iglesia, tú formas parte de esta familia espiritual, ese sentido de pertenencia, y lo profundizamos en la palabra, todo lo que tiene que ver con la doctrina bíblica, todo esto. Damos un poco previo al bautismo, pero ya directamente acá formamos muchísimo, consolidamos al hermano, pues tiene que ver con la parte de entrenamiento, ahí nos llevamos más tiempo. Tengo puerto uno, puerto 2, puerto 3, puerto 4. Al final de estos estudios, eh, doy una enseñanza de 2 semanas aproximadamente, en el cual vamos diversificando cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades, qué es lo que Dios te ha regalado, en qué área tú puedes estar sirviendo muy, muy, muy fuertemente en la iglesia. Desde que pasamos de la primera etapa de engendrar a la segunda, aquí en esta parte ya está sirviendo, activándose, encontrando su lugar. Pero ya en esta segunda etapa, en este momento al hermano ya lo vamos a educar, a buscar su lugar correctamente, en el cual es una formación más teológica, lo tuyo es un poco más de consejería, lo tuyo es un poquito más como para maestro, lo tuyo más es de evangelismo, hacia dónde se va guiando, alineando, lo tuyo tiene que ver más con alabanza. Pues cada uno de ellos ya tenemos un estudio para ver dónde vas a acomodarte. Y viene lo último, que es enviar. En ese último de enviar ya tiene que ver con una formación un poco más exclusiva, ya tiene que ver con también entender las luchas, las pruebas que hay, vencer, otro tipo de temas que ya lo estamos preparando para enviarlo. Y una vez de que él llegue a ese punto, ahí van a ser otros 6 meses aproximados. Yo creo que más o menos de principio a fin son como año y medio de estudios. Algunos puentes de repente hay en esas, un par de semanas entre uno y otro, pero más o menos por todo son como año y medio. Si la persona desea pasar de engendrar a entrenar, de entrenar a ser enviado, en este último, cuando ya es enviado, ya aquí ya nosotros lo estamos enviando para que apoyen células, para que él esté a cargo de alguna célula, para abrir alguna obra, para estar sirviendo, muy involucrado en la obra, en algunos liderazgos, haciendo cosas ya más específicas, ya directamente, pues al 100% enfocado en la obra, obviamente aunque sea alguien que tenga su trabajo secular y todo, pero alguien con el que contamos hasta este tercer punto, ahí todavía tenemos un instituto bíblico en nosotros,
que lo tenemos con una universidad extranjera, así que tenemos un instituto bíblico y lo estamos formando ahí, donde ya siento un llamado muy específicamente para una formación ya muy, muy, muy teológica. Bueno, adelante, dale. Aún así puedes estar tomando el instituto bíblico y todo y estar sirviendo en la área en la que hoy te hemos asignado. Y bueno, siempre estando por ahí cerca de él, de ella. Y la intención es que cuando ya está en esta parte que lo ha terminado, es para que ahora él se reproduzca. Siempre vamos a estar con ellos. Tenemos reuniones específicamente con equipo de liderazgo, gente que nos está apoyando en diversas áreas, caminar con ellos, saber cómo está su corazón, cómo está su vida. Es parte de cuando Jesús los envía, regresan, ellos dan cuentan su historia, ¿no? Es que Dios nos ha usado, Dios esto, Jesús dice, está bien todo, pero recuerden, lo importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea, queremos conocer tu testimonio, quiero saber cómo Dios te está usando, te está respaldando, qué está pasando contigo, pero también me gustaría que oráramos juntos, que tuviéramos un retiro espiritual, algo que te fortalezca, que te ayude, que te bendiga y vamos otra vez a retomar el camino. Y ahora esa persona nos ayuda a formar a otros. Y ahora nosotros invertimos en él, ahora él invierte en otros que empiezan el camino, la escala. Ya tenemos gente que puede estar en una de las diversas secciones. Entonces, de esa manera es algo teológico, continuado, global, porque es adaptable a culturas y contextos diversos. Lo que estoy haciendo es adaptado a nosotros, por eso hacemos como una pequeña evaluación, o al menos si no se la hago a la gente, yo me pongo a meditar cómo está la gente, cómo está el pueblo, qué necesitan ellos, dónde nos encontramos con ellos, a partir de dónde podemos avanzar. Y ahí es donde empezamos a trabajar con ellos. Muy importante que sea adaptable a culturas y contextos diversos. Dentro de la organización donde yo me encuentro, enseñamos mucho esto. Hacemos entrenamientos y queremos que los entrenamientos sean 100% contextualizables. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros damos los entrenamientos intentamos usar cero tecnología. Soy raro, pero te lo voy a explicar. Intentamos no utilizar o utilizar cero tecnología y nos vamos a lo más arcaico, papeles, papel bond, plumones y muchos de los que llegan pues, son gente que vienen representando organizaciones, movimientos, vienen con su laptop, con su Mac y todo. Está bien, nosotros lo tenemos, yo lo tengo. Podemos utilizar todo el tipo de infraestructura tecnológica, pero decidimos no hacerlo. Porque si llega alguien con toda la infraestructura, dice, ah, esto yo lo puedo hacer, hago diapositivas, hago presentaciones, voy a hacer videos, vamos a mandar a hacer todo un flyer, no sé, cosas por el estilo. Y bueno, tiene el recurso, tiene la habilidad y todo, pero quien no tenga nada de eso, simplemente va a decir, se ve bonito, es sumamente buenísimo y entendible, pero para que yo lo haga, imposible. No, no tengo tecnología, no tengo computadoras, mucho menos cañón, ni siquiera lo sé utilizar. O sea, hay gente que, que no tiene nada de eso. Y te lo diría de esta manera, donde hay más necesidad de Dios, es donde menos de esto puede haber. Eh, Tengo amigos que están haciendo un trabajo muy bueno de compartir el evangelio en la cárcel. O sea, en la cárcel, ¿qué tecnología vas a encontrar? Hemos hecho entrenamientos en Cuba. En Cuba, solo encontrar papel o imprimir algo es algo casi imposible. Es una misión literalmente imposible o casi imposible. Entonces, donde no hay el contexto, no se podría. Por eso hoy en día, viendo esta necesidad de formar obreros, discípulos transformados, hoy se anima y se inspira a las congregaciones locales tener una educación centrada en la palabra, teológicamente hablando, continuada, o sea, que no se detenga el aprendizaje, que eso sea un estilo de vida, que sea global, o sea, adaptable, contextualizable a tu lugar. Si en tu lugar puedes tener toda la tecnología vida y por haber adelante,
pero si en tu lugar no se puede eso, ni modo, no hay eso y no lo busques tener porque no lo hay. Eh, Importante que sea enfocada en el servicio a Dios. O sea, que no solamente estés hablando por hablar, hoy vamos a tener ese estudio y mañana vamos a tener este otro estudio, tirando flechas al azar, sino que realmente sea una educación teológica centrada en la palabra, continuada, que sea constante, de cero a ir fortaleciendo el grado, el nivel de estudio, irlo mejorando, global porque es adaptable y contextualizado, pero importante, ministerial, que sea enfocada en un servicio real. O sea, que el hermano que lo está tomando, él sepa que lo va a utilizar, que va a ser útil para él, que lo va a reproducir. Te lo digo, cuando ibas a la escuela, veías cosas de matemáticas o de historia y tú decías, ¿y esto dónde lo voy a ocupar? O sea, ¿esto para qué me va a servir en la vida? No le encontramos el sentido. Le encontramos el sentido a algo cuando te dicen, esto te va a servir para esto y le das un enfoque práctico y real y funciona. Y bueno, obviamente tiene que ser una educación teológica, continuada, global, ministerial, importante, basada en el discipulado y la multiplicación. O sea, es una educación continuada, global, teológica, que termine en discipulado y multiplicación, en transformación y multiplicación. Haciendo esto, eh, vamos a multiplicar la iglesia. No habrá manera de que la iglesia no pueda ser multiplicada. La iglesia se multiplica por modelo, por ejemplo, porque estamos pasando a través de todos estos estudios, está habiendo sanidad y al haber sanidad, como te lo mencioné al principio, donde está algo sano tiende a crecer y a multiplicarse porque hay vida. Y si está sano, eh, básicamente va a multiplicar y va a dar una reproducción. El propósito y modelo ministerial, MINS, MINTS, el modelo de la educación teológica continuada global, tiene su raíz en el ministerio MINS. MINS es porque es Miami International Seminary. Nació con la visión de llevar a cabo la educación teológica donde está el pueblo de Dios. O sea, no es que el pueblo vaya a, sino que ahora la educación teológica va a donde está el pueblo de Dios. Eso significa que puedes, si hay alguien que necesita esto en Chiapas, ahí va a estar es una iglesia que va a dar esto en Chiapas. Si lo requiere en Oaxaca, hay alguien que va a estar en Oaxaca. Por eso animamos a las iglesias locales que hagan esto. Hoy muchos lo están abrazando por medio de su grupo u organización. La organización tiene como una visión global, tiene manuales, tiene estudios y los baja en cascada a su iglesia local. Si ya tienes eso, gloria a Dios, chécalo y úsalo. No lo veas como algo vano, pero si en tu contexto no hay nada de esto, tu iglesia no tiene nada de esto, entonces sería muy importante tener algo que te vaya guiando hasta tener algo muy estructurado y formado. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Capacitar, certificar a líderes, pastores y creyentes de todo el mundo sin barreras económicas, geográficas ni denominacionales, manteniendo un enfoque bíblico, contextual y relacional. Donde yo me encuentro es una organización que se llama Global Disciples. Dios me permite representarlos a nivel nacional y tenemos una alianza estratégica con diversas organizaciones en México. A nivel global tendríamos más o menos unas 2.000 organizaciones diferentes. Y en México estamos trabajando con las más grandes que hay actualmente, una alianza con ellos desde sus líderes nacionales, y esto va cayendo en cascada. Nosotros directamente nos enfocamos mucho en la cuestión de plantación de iglesias, en el aspecto del evangelismo, de multiplicar líderes, y tenemos un modelo, un diseño que compartimos, pero en lo que compartimos nosotros,
le decimos, este es el modelo que básico, general, pero ¿qué necesitas tú? Diséñalo conforme a tu contexto. Y ahí caminamos con ellos para que puedan tener un diseño específico para ellos, que tiene que ver con esto. Justamente es capacitar, certificar pastores, creyentes, todo el mundo, sin barreras económicas, geográficas ni denominacionales, manteniendo un enfoque bíblico, contextual, sobre todo relacional. ¿Cuáles son los pilares de este modelo? O número uno es ser accesibles. Cualquiera que quiera aprender puede hacerlo. Y aquí vamos a encontrarnos con una barrera. Si en tu iglesia no había esto o no hay esto, lo más antiguo de esto similar sería las dominicales. No sé si lo escuchaste, si eres de los cristianos de la vieja guardia, es antiguo, seguramente lo escuchaste. Si eres un cristiano muy actual, muy moderno, ya este término no se ocupa. Eran estudios cada domingo. En su momento era por la mañana el servicio o por la mañana la dominical y por la tarde el culto general. Hoy en día muchos utilizan por la mañana el domingo estudio y terminando el servicio general. Otros prefieren entre semana tener esta clase de estudio y el domingo solamente tener el culto general. El punto es que sea accesible. El problema aquí también viene algo, me pasó a mí. Eh, Me tocó que empecé en el pastorado y vi que no había esto en la iglesia y empecé a ponerlo. Entonces había una resistencia, la gente quería venir al culto, escuchar un mensaje, pero ser formado, tener como clases, no era algo que estuviera en su mente definitivamente. Así que había mucho rechazo, muy poquitos en su momento lo tomaron. Nos costó mucho trabajo, vuelvo a reiterar, pero cuando hay un sistema, cuando hay algo que tú sabes que va a funcionar, porque es el camino es lo que hizo Jesús, mantente firme. Recuerdo que poco a poco empezaron otros a venir, otros a agregarse. Tengo en la mente muy marcado un hermano que él nunca asistía a ninguno, él decía que no. Un día estábamos en una bolita de varios hermanos y me pregunta uno, pastor, ¿cuándo vamos a empezar el otro estudio? Algo, ya tenemos la fecha, está el día, vamos a iniciar. Y ella me dice, ah, no, qué bueno. Y él empieza a decir, oye, hermano, ¿y tú? No, yo ya voy en tal. ¿Y tú? No, yo ya estoy en tal. Eran como cinco o seis. Y cada uno, y cuando llegó a este hermano, él dijo, pues no, yo no he tomado ninguno, pero ya veo que todos lo han tomado. No, pues, pastor, ¿cuándo inicia el primero? Ya le dije, ¿cuándo? Anóteme, porque mi esposa y yo lo vamos a tomar. Hoy es un hermano que ha crecido bastantísimo. Hoy es uno de nuestros líderes justamente en el área de evangelismo. Se ha capacitado en esta área. Me impresiona, es de edad el hermano, ya está grandecito, es abuelito, pero era alguien que rechazaba el estudio. Hoy está en el Instituto Bíblico, se ha capacitado en el evangelismo. Él es la punta de lanza que está movilizando a la iglesia en el evangelismo, simplemente porque proporcionamos algo, en algún momento no lo aceptaba casi nadie, hoy ya es un sistema que tenemos que está dando resultados. Te animaría a que creas que realmente esto es de parte de Dios. Tres áreas muy importantes: el conocimiento con el corazón, con las manos. El conocimiento con el carácter, con las habilidades. Entonces, entre los cuatro pilares está la accesibilidad. Cualquiera que quiera aprender puede hacerlo. O sea, no puedes obligar tampoco. No digas, no, ustedes que no quieren, y uno que está aquí intentándole dar, no, no digas eso, eso es hablar más con tu mente que con el corazón. Entonces, recuerda esto, tienes que pastorear con las pericias de tus manos. Así que es muy importante aquí aprender eh, la palabra de Dios, ser accesible, que ellos puedan tener la palabra de Dios a su disposición. El segundo pilar, el primero es la accesibilidad, el segundo es la multiplicación, que cada estudiante o cada hermano se convierta en maestro de otros. O sea, ese es el objetivo final. Un líder siervo transformado, un discípulo siervo transformado, de un aprendiz a una persona que ahora puede ayudar y enseñar también a otros. La contextualización. Obviamente que el contenido se adapte a la realidad cultural y ministerial local. Si hay cosas que no se van a adaptar a ellos o no te lo van a entender, ahí te diría, utiliza palabras
lo más sencillas posibles, los menos domingueras y las más sencillas que el pueblo lo pueda entender, que quien te lo va a escuchar lo pueda entender, ser accesibles a ello. Y finalmente, que sea algo sostenible en todos los sentidos. ¿Cómo mantenemos un sistema que sea sostenible? Sostenible económicamente, o sea, que no te salga caro, que hasta con nada lo puedas realizar, no, no debes comprar nada, no es necesario imprimir manuales, no es necesario hacer nada de esto, simplemente que sea algo eh, sostenible, que se pueda pagar solo, puede ser. Lo otro te diría que, aparte de que sea sostenible, que se pueda mantener, que pueda haber alguien que le dé mantenimiento, que pueda alguien que esté mentoreando, que pueda haber alguien que esté supervisando, que pueda alguien estar como que apoyando. Y eso es tener un equipo, tener alguien que tenga ese respaldo y ese respeto y esa autoridad, que te esté apoyando a ti, que él diga, esto lo vamos a hacer, y que la gente se cuadre y diga, pues vamos a hacerlo, y que él esté supervisando, que su persona esté animando a que esto tenga, eh, eh, que sea aceptado, que tenga éxito. Así que esto es muy importante. Eh, También algo muy bueno es que a de cada lección que vayamos a dar o compartir, tenga un plan de acción. Pregunta, por ejemplo, yo ahorita aquí te estoy diciendo que me hagas una tarea de los tres, conocimiento, corazón y manos, toda una lista de lo que puede involucrar en cada uno de ellos. No, en carácter, por ejemplo, es la bondad, que el amor, que el perdón, que la humildad, algo así por el estilo. Las manos, pues, habilidades como tocar un instrumento, habilidades como que yo soy bueno, o el que es bueno sonriendo, que se abre camino solo. Son habilidades, básicamente. Eh, Toda una lista de ellas. Pero también yo hoy quiero pedirte que hagas un resumen de toda la clase, qué es lo que más está quedando contigo, qué es lo que se te está realmente ayudando y bendiciendo, y esto cómo lo puedes realmente tú- tú vivir, disfrutar. Normalmente una lección llévalos a una reflexión y a un plan de acción, o sea, ¿qué aprendiste de esta lección? ¿Qué te llevas el día de hoy? Y que te pongan ellos qué se llevan. Incluso la tarea que tenga tres aspectos. Las primeras dos que ya te dije, y el tercero, después del resumen, ¿qué te llevas de esta clase? ¿Qué Dios habló a tu vida? ¿Y qué vas a hacer con eso? Eso es como un plan de acción. Siempre el plan de acción te va a llevar a ayudar a evaluar, te va a ayudar a, a reflexionar, te va a ayudar a pensar que no haces algo, pero que ahora tienes la oportunidad de hacerlo, y ponerle fecha, tiempo, para tal fecha quiero hacer tal cosa, para tal tiempo pretendo haber tenido esto. La acción te va a llevar a la transformación. Te diría como tal, ya como para cerrar este tiempo, Educación Teológica Continuada Global no es un título, es un testimonio. Es un testimonio que seguimos siendo aprendices de Cristo mientras enseñamos a otros a seguirlo. Dice el apóstol Pablo, no es que ya lo haya yo alcanzado, logrado, pero una cosa, olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Quiero animarte en el nombre de Dios a extenderte, no te limites. Estamos explorando un campo nuevo, estás explorando un reto nuevo, una dimensión nueva, pero que con la ayuda y la gracia de Dios vamos a lograr el deseo de Dios. Cuando Jesús se iba de esta tierra, después de los 40 días que estuvo con los discípulos, yo lo he titulado este como el último deseo de Jesús. Y en su último deseo fue ir y hacer discípulos a las naciones.
enseñándoles que guarden todas las cosas que ellos he mandado. Entonces, hoy Dios nos pone un reto a nosotros, es continuar, seguir adelante, seguir esforzándonos, multiplicar y extender el reino hasta el último de la tierra, hasta que Cristo venga. Eres parte del reino de Dios y Dios está poniendo en ti habilidades, dones. Dios está enriqueciendo tu vida, tu interior, tu ser. Te diría en el nombre de Dios, como dice la Escritura, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cumple los sueños de Dios. Dios cumplirá tus sueños. Pues que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga grandemente. Por ahí déjame algunos comentarios sobre o lo que quieras agregar o algo que no estás entendiendo todavía y con mucho gusto, por favor, tú me contactas y yo te estaré eh, respondiendo. Por ahí en la plataforma agregué mi número, búscalo y con gusto me puedes contactar por mensaje, dime quién eres, qué te ha parecido o cuál es la duda o qué es algo que tú quieras abonar, agregar a lo que se está hablando y con mucho gusto. Que Dios te bendiga grande, grande, grandemente y cuídate y dale con todo. Saludos.